Estoy muy emocionada de estar acá en Panamá de vuelta. Vine el año pasado, tuve la oportunidad de recorrer un poco del país y ver una naturaleza maravillosa. Estuve en Chame, en Bocas del Toro, también visité las comunidades de Emberá y me encantó. Y bueno, mi nombre es Bárbara, vivo en Berlín hace 11 años. En estos años también he tenido la posibilidad de vivir en comunidades que son sostenibles. Y hoy vengo a hablar sobre la sostenibilidad en la industria musical. Quería partir hoy como con ese aha moment de cuando se me iluminó el momento de esta pasión por lo importante que es que tomemos acciones en la industria. Y primero como una historia personal, que fue una vez que viajé de Berlín a Santiago a visitar a mi familia. Era pleno invierno en Chile, pleno verano en Alemania, y la misma montaña que siempre había tenido nieve, esa vez estaba sin nieve. Y ese momento fue como, en verdad, un shock muy profundo, donde como por primera vez, de forma muy consciente, me di cuenta como de todo lo que está pasando en el planeta, de que las mismas partes en las que había vivido, que al comienzo eran como más cerca de la montaña y como con arañas, insectos, se habían convertido ahora como en edificios. Y ahí también me acuerdo en esa reflexión que fue como, tengo solamente 20 años de vida y he visto todo este crecimiento, todo este cemento, toda esta como, sí, velocidad para tan poco tiempo en la Tierra. Ese fue como mi momento de ajá con la naturaleza en general. Fue como igual muy profundo, de mucha pena, y esa pena como que dura un tiempo y después como que se convierte más en acciones concretas, como estar hoy presentando acá. La idea de esta presentación es hacer como una inspiración de cosas que ya están pasando en la industria, de acciones que ya se están tomando, para que todos los agentes también sean conscientes que con muy pequeños cambios y muy pequeñas acciones también podemos contribuir. Y bueno, hubo un momento también en mi carrera profesional, estando en Native Instruments en Berlín, en los headquarters, se organizó un meetup de Greening Music Tech, donde venían como distintos agentes de la industria. Estaba Focusrite, estaba Ableton, estábamos nosotros Native, sentados todos como en una sala, y lo que pasó en esa experiencia fue muy bonito. Estaban todos juntos y reunidos compartiendo como qué era lo que estaban haciendo para poder contribuir a la industria, para poder hacer que los productos que estaban desarrollando, que el hardware que estaban desarrollando, que los packaging que estaban haciendo, que la energía que estaban usando para toda la producción fuera sostenible. Y fue la primera vez en mi carrera profesional que vi a grandes competidores, a los más grandes agentes de la industria, juntos, reunidos por un propósito común. Y eso fue como, sí, de muchísima inspiración, y como también toda la ayuda que recibimos de las empresas que ya tenían un departamento de sostenibilidad. Native en ese momento no tenía, y como todos los ejemplos que al final partía la discusión desde algo muy básico, era como, midamos primero cuál es la emisión de CO2 que estamos teniendo solo en la producción de nuestros productos. Después midamos cuál es la emisión de CO2 que tienen nuestros productos. Y cada parte de la cadena de producción, primero para poder hacer algo hay que medirlo y luego tomar las diferentes medidas. Entonces, sí, ese fue como el momento. Y acá traje como un par de números de impacto, que en el fondo es como ponerle como un poco más tangible lo que significa como dígitos que estamos completamente como más familiarizados, como el consumo de un auto o la energía de una casa, pero traducidos a la industria de la música. Entonces, en este ejemplo traje, por ejemplo, streaming, que muchas veces no somos conscientes de que el streaming, porque tienen los centros de datos y los servidores, también generan muchas toneladas de CO2, ahí está el número exacto, 200 a 350 millones al año, y que finalmente una hora de streaming equivale a cargar un smartphone todas las noches por un año. Eso es como el equivalente. En cuanto a los festivales, bueno, el 80%
de su huella proviene de los residuos y del transporte, tanto de las crowds, de los fans que visitan un festival, como de toda la gira de los artistas. Y un festival de 3 días consume la misma energía que 10.000 casas en un día. Ese es como el equivalente, por toda la energía que se consume. Bueno, ya sabemos, aquí estamos en un festival gigante con main stage, con todo y con todos los equipos de producción, de sonido. En cuanto a los vinilos, que es como una de las partes como que creo que está como más interiorizada, asociada a la industria, porque vemos físicamente el plástico como directamente, entonces es muy gráfico. La producción de 1 millón de vinilos equivale a 2.500 vuelos de Madrid a Londres, como un equivalente. Y el transporte es como en una gira internacional puede contaminar lo mismo que 100 autos en un año. Eso sería como, a grandes rasgos, un poco de como el impacto y cómo traducirlo en la industria de la música. Para allá. Ya. Entonces ahora vamos a ver qué significa la sostenibilidad. La sostenibilidad busca satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de futuras generaciones. ¿Y cómo se logra esto? En el fondo es como el equilibrio entre 3 pilares. Bueno, el primer pilar es el ambiental, después tenemos el social y después tenemos el económico. Acá puse como un poquito de ejemplo como de qué sería ambiental traducido a esta industria. Menos emisiones y residuos o el uso de energías renovables. También en el ámbito social, la accesibilidad, el impacto en las comunidades, y en la parte económica sería todo lo que es la economía circular, el reciclaje de las materias, como toda la reutilización también. Bueno, entonces la idea que tenía para esta presentación era como simplificar un poco como todas las ideas de lo que se puede hacer en los diferentes agentes de cambio. Entonces el primer agente de cambio serían los artistas y los productores. Luego tenemos a los festivales, las venues, los promoters, todas las personas que son organizadores de eventos. Después tenemos a las empresas, a los creadores de la tecnología, de la industria. También tenemos obviamente a los fans, a los listeners, a los consumidores. Y por último también tenemos a las NGOs, a los colectivos y a los movimientos. Lo que traje ahora son 4 ejemplos concretos de cosas que ya están pasando para ejemplificar los diferentes agentes a modo de inspiración. Bueno, esto es una iniciativa que me encanta, que se llama Sounds Right. Y no sé si sabían, pero la naturaleza es un Verified Artist en Spotify. Ya existe, es real. Y existen producciones que fueron co-creadas con la naturaleza. Y todos los fondos que se recaudan con esta colaboración junto con la naturaleza son invertidos en proyectos que son para reforestación, por ejemplo, en Colombia. Entonces, como todo lo que se genera de este ingreso, porque antes no existía como nada que se devolviera al mismo planeta que al final nos está dando como ese sonido, que es el sonido que también es parte de nuestra propia inspiración. Bueno, las royalties son con impacto. Hay artistas como Aurora y Brian Eno que ya formaron parte de esta campaña. Y bueno, en este caso también tenemos arriba como la NGO, tenemos a los artistas que pueden coproducir con la naturaleza y también a los listeners, porque cuando nosotros también escuchamos estas coproducciones estamos contribuyendo a esta causa. El siguiente ejemplo es, bueno, Coldplay, esta famosa banda, hizo el Music of the Spheres, el World Tour, que la planificaron para hacerlo lo más sostenible posible. Bueno, la página tiene una página web dedicada con todos los puntos de qué fue lo que hicieron exactamente con la medición del impacto. Tienen todo como bien documentado cuáles fueron las iniciativas, pero fue como
bien innovador, bien creativo, como un ejemplo en la industria para este nivel de producción que también mueve a muchos fans a ver a una banda. Y la logística completa siempre como que implica como alto nivel de vuelos, de energía, como vimos antes, el impacto de energía de un festival. Entonces fue la primera gira mundial diseñada para ser sostenible. La meta que ellos pusieron para medir esto fue que tomaron cuál era la medida de huella de carbono de su última gira y se pusieron como meta reducirla en un 50%. Y así fue como la planificaron. Entonces lo que hicieron fue que priorizaron el uso de aviones con biocombustible, transporte eléctrico. También dieron, por ejemplo, descuentos a los fans que llegaban en bicicleta, tenían como un descuento dentro del festival para también promover que toda la gente que se movía para llegar fuera de formas eco-friendly. Y para producir energía durante el festival pusieron bicicletas donde los fans podían como pedalear y estaban generando energía para el mismo festival que se estaba produciendo. También pusieron un suelo cinético, que es una tecnología en la que uno mientras está bailando y saltando también se va generando energía con cada salto. Y también pusieron paneles solares para toda la... Eso es como una parte de todo lo que hicieron. Pero sí, muy bonito ese ejemplo. Después tenemos un ejemplo de empresa. Ay. No. Road to Zero. No sé si han escuchado de este plan, es de Sony. Sony tiene como un departamento bien grande de sostenibilidad y tiene como metas bien ambiciosas, de verdad, dentro de la tecnología, en la que busca la cero huella ambiental para el 2040, eso sin contar todas las operaciones. Y para todas las operaciones y producción de productos, más todo lo que sería como delivery y eso, sería para el 2050. Entonces tienen como dos planes, uno a 10 años, uno a 20 años. Y están tomando como acciones bien concretas en toda la cadena de producción. Lo que vemos en la imagen de abajo, por ejemplo, son los paneles solares de una de las sucursales de Sony, con la que ahora están como también proveyendo energía a los servidores y toda la cadena de producción. Utiliza hasta 98% de plásticos reciclados para producir una línea de audífonos sostenibles, que es la que podemos ver arriba. El packaging también de estos audífonos lo desarrollaron ellos, que es un packaging que está hecho como de una mezcla de bambú con caña de azúcar y papel reciclado. Sí. Y después también tenemos, el ejemplo de los paneles solares, más energía renovable y una cadena de suministro verde, que están priorizando también como quiénes son los proveedores, cómo lo hacen, lo tienen todo muy medido. Es también muy detallado el plan que tienen, está todo bien indicado para todas las líneas de producto, tienen PlayStation, tienen en el área de audio, en la área de parlantes, como esto es solamente el ejemplo de audífonos, pero está, la visión que tienen es para todas las líneas de producto. Ay, no. Ahí sí. Ya. Y esta sería Bye Bye Plastic, que bueno, es una iniciativa creada por Blondish y lo que hace es como, en verdad es súper simple por ahora, han hecho igual un gran aporte, por ejemplo arriba podemos ver 67.361 single use plastic bottles que se como ahorraron, que salvaron. Y esto lo han hecho a través de empoderar a los artistas con su propia voz. Lo que quiere decir es como te dan un tech rider, un eco rider que uno agrega a su press kit, donde especifican que uno como artista, como DJ, espera que al menos en la parte del backstage, del DJ booth, no hayan botellas de un solo uso para el consumo de agua, por ejemplo. Entonces tienen guías para festivales, lo hacen también para las venues, tienen como el Eco Rider para artistas y tienen el Eco Rider para venues. También publican como listas de cuáles diferentes proveedores hay, de diferentes materiales reutilizables como las bombillas, los vasos, como tienen una lista de proveedores en diferentes países. En caso de que algún festival quiera también
sumarse a esta iniciativa tenga todas las herramientas para hacerlo. Más de 1.500 artistas ya se han unido a esta iniciativa y sí, lo hacen como bien simple, como que es bien concentrado por ahora en el plástico, que al final igual sigue siendo una de las cosas que en grandes masas, en grandes volúmenes, también produce como una gran contaminación de CO2. Y ahora lo que vamos a hacer, estos eran los 4 ejemplos de inspiración, es un repaso de cuáles son como los diferentes agentes y qué es lo que está en sus manos para hacer. Y con eso ya sí, estamos llegando al final. Bueno, primero tenemos los artistas y los productores, que son referentes culturales y que a través de su voz pueden contribuir con los riders ecológicos, que es lo que acabamos de mencionar. La música sostenible, bueno, hay un montón de iniciativas para vinilos que se producen con plástico reutilizado. También hay iniciativas que, como la misma calidad del vinilo, pero con la mitad de cantidad de plástico. Bueno, también el streaming verde, hay plataformas de reproducción de música que tienen un streaming que ya se preocuparon que los data centers sean formados con, por ejemplo, energía verde y usar su voz para generar conciencia. Y arriba podemos ver como un screenshot del EcoRider que estaba mencionando de Bye Bye Plastic y que se agrega simplemente al press kit normal. Bueno, acá tenemos los festivales y las venues, interesante para Crossroads también, como son los responsables de la infraestructura y la logística de los eventos y son los que tienen la capacidad de transformar toda la experiencia para el público, los que finalmente son los que eligen quiénes son los suppliers, quiénes son los proveedores, con quiénes van a colaborar. Ayer, cuando fui a Crossroads, en verdad me encantó muchos de los stands. Estaba toda la NGO que está haciendo como los residuos de la comida y están creando productos a través de esto, como la mermelada que estaban exponiendo. Me encantó mucho como toda la inspiración que había en torno a este tema. Muy, muy bonito que se preocupen de tener los espacios también para ese tipo de iniciativas. Y eso es precisamente el poder que tiene un festival, que es brindar el espacio para que se expongan este tipo de iniciativas. Entonces acá tenemos como, bueno, la energía renovable, que ya lo hablamos antes, con paneles solares, baterías reutilizables y, bueno, formas más modernas como los suelos cinéticos, que acá era el suelo que estaba contando antes y en la diapositiva, la imagen de arriba es una foto de ese suelo. La gestión de residuos y el transporte sostenible, como por ejemplo hay festivales que organizan estos carpooling para que los asistentes también se puedan organizar, compartir un auto para que vengan 5 personas, e incentivar el uso del transporte público y opciones de movilidad verde como la bicicleta. Luego tenemos a las empresas y los fabricantes. Bueno, son quienes innovan en el desarrollo de los productos y que también pueden velar por preocuparse de toda su cadena de producción. Arriba podemos ver una foto de Moog Synthesizers que tiene también una iniciativa de sustentabilidad muy clara, también con madera que está certificada, los diferentes componentes. Algo de lo que se habla mucho en la industria es la producción modular, que se refiere a que el hardware que estamos produciendo tenga los componentes de tal forma que estos sean intercambiables en caso de una falla sin tener que desechar el hardware completo. Y eso es como una de las formas más rápidas de aumentar la vida útil de un producto. Entonces es el diseño modular y que sean más duraderos y fáciles de reparar. Después tenemos los materiales reciclados, que también abajo podemos ver III con sus headphones, que bueno, ahí es muy gráfico, pero viene de
plástico de vinilo directamente en la creación del headphone, como muy directo, pero el práctico reutilizado para la creación de los productos está cada vez como más utilizado, y también todo lo que es el packaging, que es algo que hemos visto que ha cambiado muy rápido, sobre todo la parte de todas las cajas, que hoy en día packaging de cartón, que todas las partes y los componentes son reciclables. Y bueno, la economía circular, programas de recolección y reciclajes de equipo, que en el fondo es como una industria que todavía no tiene el taller del auto. Como la industria automotriz, hoy en día podemos llevar nuestro auto al taller y como en general se puede comprar un componente, la industria de la música con el hardware aún es como difícil de darle esa segunda vida o extender los años útiles de ese producto, y está como ese agreement que para lograr eso también tendríamos que unificar los cargadores, cómo son los plugs, a todo lo que es el hardware, como estandarizar y ponernos de acuerdo entre todos los productores como un estándar de la industria modular, en el fondo. Bueno, los fans y los consumidores impulsan el cambio con sus decisiones de consumo. El consumidor es el rey y también afecta. Y acá puse un par de ejemplos como chicos, pero que igual importan, como por ejemplo que el merchandising que uno compre, o el artista que uno está apoyando, o a quien uno está escuchando tenga conciencia de las prácticas sostenibles. Bueno, que el streaming en plataformas que compensen la huella de carbono siempre es como una solución parche, pero hay plataformas que ya están viendo cómo hacer que no sea tan contaminante el streaming. También pueden descargar las listas de Spotify y eso también ayuda un montón. Como todo lo que descarguen y reproduzcan sin hacer streaming, están cada vez ahorrando un montón de emisiones. Y el transporte, compartir autos, organizarse, usar el transporte público. Y por último tenemos los colectivos y las NGOs, que es un tema que me encanta porque al final es como esta unificación de estándares cuando se reúnen como muchas personas que están pensando en una dirección y deciden hacer un panel, una charla informativa, se ponen de acuerdo para poner un nuevo estándar en una industria, como que al final tienen la voz de unificar y el volumen, como son muchas de las NGO que mueven a, no sé, en total eran, acá está, movilización artística, más de 6.000 artistas han firmado declaraciones climáticas, que son declaraciones que están online, hay diferentes NGO que la promueven y que en el fondo uno se compromete a al menos decirle a la venue de que no quiere botellas de un solo uso en el boot, y puede que el primer artista no tenga un impacto, que el segundo tampoco, pero si ya son 20, 30 los que lo dicen, en algún minuto también todos tenemos responsabilidad de concientizar. También pueden hacer la recolección de los fondos y alocarlos con paneles de expertos a los proyectos adecuados, como proyectos de reforestación y restauración ecológica. Y existen como muchas cosas que han creado las NGOs, por ejemplo como tools para medir cuál es la huella de carbono. Entonces como que te dan la herramienta, uno se conecta, pone todos los aspectos de un festival y ya tienes como al menos esa estandarización de cómo medirlo. Y bueno, desarrollando recursos educativos, investigaciones y certificaciones, que también eso es como estandarizar. Y ahora vamos a hablar de Crossroads, obviamente porque aquí estamos. Entonces, a pesar de que Crossroads hoy todavía, porque está creciendo y en vías de desarrollo, no tiene un departamento de sustentabilidad, han hecho iniciativas a pesar de eso. Entonces hoy quería compartir un poco también como lo que hicieron este año y las cifras de lo que resultó de lo que hicieron en colaboración con Waste Revolution el año pasado. Entonces este año tenemos los programas educativos gratuitos, como esta charla. Muchas gracias por el espacio. Becas para universitarios del interior, y también tienen un programa para DJs que es emergentes locales. Y acá vemos, bueno, lo que hicieron el año pasado fue como
evitaron 5.000 latas de aluminio, 1.000 cartones de Tetra Pak y 1.260 botellas de plásticas, que al final esas iban, si no, a derivar en ríos, mares y vertederos. Eso para decir en qué framing estamos y que también, bueno, ayer también fue muy inspirador ver todos los diferentes NGO que estaban participando, exhibiendo, en la parte gastronómica, como muy, muy bonito todo, y el espacio y la plataforma que brindan para también debatir y hablar sobre este tema. Y eso sería principalmente, falta una diapositiva, ahí. Bueno, acá hay dos QR. El QR de arriba es un video de un festival off-grid en la Sierra de Marvão, en Portugal, que fue una producción que hice yo. Fue un festival bien chiquitito, de solamente 40 personas, pero todo el festival fue hecho con energía solar, con baterías que habíamos recolectado, bueno, energía solar. Un día se acabó la energía, tuvimos que subir a buscar la otra batería, recambiarla en la mitad de todo, pero fue muy bonito, como 100% off-grid, en una reserva nacional. Y ese video es una de las artistas portuguesas que me encanta, Sara Wall, que hizo un ambient set como meditativo. Estábamos todos ahí entre medio de los árboles, como... Sí, muy, muy bonito, y esa fue como mi producción, así que con mucho amor la comparto. Y el segundo es como ya un link práctico con una tabla de Excel con todas las iniciativas que recolecté, que me han servido como inspiración, que sirvieron también como base para elegir los ejemplos de esta presentación. Son como 28 links de diferentes NGOs en diferentes continentes, iniciativas, ejemplos de festivales, páginas de festivales con todos los agentes clasificados. Así que sí, y bueno, mis links a mi proyecto de DJ como B. Clark, Music and Nature are the answer, es mi tagline, y mi perfil profesional y mi mail en caso de que alguien quiera contactarme. Muchas gracias. Sí, alguien... pregunta por acá. Bueno. Nos mencionaste que tienes un Excel con más de 28 iniciativas que revisaste. Te quería preguntarle cuál es tu preferida de todas las que viste. Las 4 que mencioné en la presentación, yo creo que fueron como las que más me inspiraron, pero si tuviera que elegir una de todas las que vi, es que me gusta mucho la parte de la empresa, porque hay mucha iniciativa empresarial que creo que tiene como un gran poder de cambio, pero la de que Nature is a Certified Artist encuentro que es impresionante. Como, de hecho, hace poco tenía la idea como, si fuera la inteligencia artificial un Certified Artist y con esos royalties le devolvemos a todos los artistas que contribuyeron a que se generara ese algoritmo. Yo estaba como, sí, cuando vi que existía el de la naturaleza, esa me encanta. Sí. Gracias. Mi pregunta para ti es más, ¿cómo tú crees que va a crecer? O sea, ¿cómo tú ves el movimiento ahorita mismo de los festivales? Si tú crees que se está moviendo a un pace que va acorde a la emergencia climática, ¿cómo tú ves el movimiento más global? Porque nosotros estamos aquí en Panamá. ¿Cómo lo asocias a, por ejemplo, la ONU, que tiene que para el 2030 necesitamos poder ya ser carbono neutral, no para mejorar, sino para parar la herida, pues? Sí. Entonces, ¿cómo tú ves que se está moviendo el mundo musical en ese ámbito? Si crees que tenemos que todavía darle más empuje o si estamos en un buen camino. Es como difícil de medirlo como considerando como todos los continentes y todas las prácticas, porque hay partes que he visto festivales que de verdad el lugar donde se produce el festival queda mejor o igual de como lo encontraron, que eso es como una referencia de algo que ya está pasando, y al mismo tiempo en otro lugar del mundo, un lugar donde se produjo el festival está lleno de carpas que fueron como compradas por $25 y botadas y como sacos de dormir, y como todo eso se convierte en como basura de forma instantánea. Entonces como esa línea de lo que está pasando en una parte y el otro, y que cada uno es responsable, como veo la luz de todo lo positivo, sí o sí, y creo que estamos como en muy buen camino en muchas partes. No sé si la velocidad a nivel mundial es la correcta, como no podría confirmar de que creo que a esta velocidad lo vamos a lograr, francamente, pero... Gracias.
A ver, hablaste de Coldplay, que es una de las bandas que está haciendo este movimiento sostenible. ¿Sabes de algún artista o otra banda que esté haciendo este mismo movimiento que ellos? Sí, de hecho hay NGOs que están en la lista, están marcadas por continente, pero que se dedican 100% a organizar las giras de forma sostenible para los artistas. Entonces, Billie Eilish, por ejemplo, también hay como más... Ay, tengo la lista acá, la puedo buscar, pero sí, hay como hartos ejemplos. Y cómo lo han hecho ellos, porque Coldplay fue como por su propia iniciativa, con su propio equipo, con su propia como producción, lo hicieron con sus propios estándares, pero existen como, me acuerdo por lo menos ahora de 3 NGOs que están en diferentes partes, que se dedican a colaborar con el artista, con su equipo de producción, a como concientizar todo y calcularlo. Entonces hay muchas iniciativas como esa también. Y en ese sentido, las NGO encuentro que son muy poderosas porque tienen como ese transfer de información de la experiencia de uno a la experiencia del otro y puede ser como más exponencial. Si nadie tiene otra, yo hago otra. Para las personas que les gustaría educarse en este tema, ¿recomiendas, como ya tú sabes bastante el tema de sostenibilidad específico al mundo de la música, y bueno, la sostenibilidad, aunque tenga los mismos bases, es difícil, al menos que tenga como educación puntual, si te has encontrado en tu camino con cursos, ONGs que brinden información puntual para la gente que ya está en el mundo de la música y quieren es complementar con ese componente de sostenibilidad? La que encontré muy buena, la voy a retroceder, porque estaba en esta diapositiva, Music Sustainability Alliance. Encontré que ellos de verdad tenían una cantidad de contenido y de paneles y de consistencia muy pro. Como está, bueno, la mayoría del contenido en inglés, hay algunas que también son como más, obviamente, traducidas al español, pero de todas las que he visto y analizado, yo diría que al menos en nivel de consistencia, porque también hay como muchas iniciativas que partieron en el 2020 y después en el 2022 ya no existen y después como que nunca más siguieron con lo que estaban haciendo o se copiaron la idea y como que, ya estos también lo están haciendo y lo abandonamos o no fue tan rentable porque también todo tiene que ser con fondos, que alguien financie toda esta... Hay unas en Alemania que también son muy bonitas para la organización de las giras con harto contenido. Libros, hay harta literatura publicada también por las mismas NGOs, pero así como interactivo, que yo vi que tenían como paneles en la COP, que realmente están como participando y contribuyendo también en los paneles de discusión al cambio. Yo diría que ese sería como una muy buena como starting point. Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Bárbara.